Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre question where, acerca de la palabra interrogativa ¿dónde? ¿Bien? Where. Ahora, como bien lo dice, es una palabra sirve para preguntar. Entonces requiere información extra, ¿sí? Una información de dónde, en qué lugar. ¿Bien? Entonces vamos a indicar lo siguiente. Question where, la palabra interrogativa ¿dónde? Requires information about place. Bien, es el tipo de información que requiere esta palabra interrogativa. ¿Cuándo? ¿En dónde? Bien, es la interpretación que le damos. Entonces, dice, requiere información sobre lugar, ¿sí? Ahora, esta palabra interrogativa, ¿dónde? Where, podemos utilizarla con todos los tiempos gramaticales que ya hemos visto anteriormente. De presente, de pasado, de perfectos, de futuros, ¿sí? Entonces podemos utilizarlo con todos los tiempos gramaticales. Ahora, esta question where necesita para poder elaborar la pregunta, necesitamos recordar, ¿sí? ¿Cómo es que hemos elaborado preguntas con todos los tiempos gramaticales que ya conocemos hasta ahora? ¿Sí? Entonces necesitamos recordar cómo elaborar una pregunta. Simplemente recuerden eso. ¿Cómo han aprendido a elaborar preguntas? Por ejemplo, con el simple past. Elaborar una pregunta con el simple past digamos que la regla, la instrucción es no poner el auxiliar did por delante. Después de esto viene el pronombre, el verbo o los verbos que yo desee mencionar cuando están en pregunta en simple past. Siempre van a ir en forma infinitiva o forma base, ¿verdad? Luego de esto, si tengo un complemento y finalmente el signo de interrogación. Entonces, es lo mismo vamos a hacer aquí, solo que por delante vamos a ponerle esta question where, ¿sí? Porque ahora necesitamos una información extra que nos indiquen dónde, en qué lugar, ¿sí? Entonces, simplemente recuerden cómo han elaborado preguntas con todos los tiempos gramaticales, que aquí vamos a aplicar eso, lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a indicar o vamos a hacer una oración para que ustedes puedan ver desde dónde es que vamos o cómo es que vamos a preguntar, ¿sí? Los pasos a seguir para poder hacer una pregunta con la question where. Bien, vamos a indicar entonces una primera oración. The doggy has been sleeping. The doggy has been sleeping at the door. Bien, tengo esta información. The doggy has been sleeping at the door. Bien, ahora vean. Ahora vamos a elaborar la pregunta usando esta oración, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan reconocer esta oración de qué tiempo es. Después de the doggy tengo has. Y luego viene este been, ¿sí? Y luego viene sleeping, el verbo con la terminación ing. Entonces esta es una oración de presente perfecto continuo, ¿sí? Present perfect continuous. Entonces, ¿para qué les hago reconocer el tiempo? Para que ustedes vean cuál es el auxiliar que deben utilizar en esta pregunta, ¿no? En este tiempo, ¿cuál es el auxiliar? El verbo, ¿no? El pronombre, ustedes puedan reconocer, ¿sí? Entonces, vamos a poner esta, dijimos, es la question where. Where viene a ser la question where, la palabra interrogativa. Ahora, luego va a venir, debemos de poner siempre el auxiliar. Seguido del question where, siempre debe venir el auxiliar. Ahora, en caso que no haya auxiliar, debe haber to be. Siempre, no puede haber, ¿sí? No puede haber nada
o no puede venir nada después de esta question where que no sea un auxiliar o el to be, el verbo to be, ya sea en presente o en pasado. ¿Sí? Entonces vamos a mencionar auxiliary. Luego, o puede ser que haya to be, ya sea en presente o pasado. ¿Sí? Luego de esto, vamos a poner el pronombre o el sustantivo de esta oración. Subject, pronoun o sustantivo. Luego de esto va a venir la acción, el verbo, ¿sí? Verb. Bien. Y si hay un complemento, bueno, el complemento viene después del verbo, ¿sí? Y finalmente tiene que venir el signo de interrogación, question mark, ¿sí? El signo de interrogación siempre tiene que ir al final porque es una pregunta. Bien, vamos entonces. Después de la question where, el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en esta oración? Tenemos el auxiliar del presente perfecto. En el presente perfecto continuo, seguimos usando el auxiliar del present perfect, have or has. En este caso, el auxiliar has. Bien, ponemos entonces ahí, has, no es verbo, en este caso es un auxiliar, auxiliary, ¿sí? Luego el pronombre o el sustantivo. En este caso tenemos the doggy, tenemos un sustantivo, ¿sí? En caso que no hay pronombre, hay sustantivo, siempre the doggy. Entonces, al the doggy, al cachorrito, no al perrito, lo puedo reemplazar por el pronombre it, ya para no poner the doggy, lo reemplazamos por it, porque es un animalito. Where has it? Luego el verbo. En este caso tenemos dos verbos, el been y el verbo con el ing, sleeping, ¿sí? Entonces hay que ponerlos ambos también, ¿sí? Los ponemos también. Been sleeping. Where has it been sleeping? ¿Ya? Y nada más, lo dejamos ahí. Complemento, aquí no hay complemento, ¿ya? Y finalmente, el signo de interrogación, ¿sí? El complemento siempre es opcional. Puede haber o no complemento en una oración. Pero los demás pasos, no se puede saltar o cambiar. Siempre tiene que seguir, siempre tiene que ser así. Auxiliar, pronombre personal, verbo. El complemento es una opción. Y finalmente viene el signo de interrogación. Where has it been sleeping? Ahora vamos a la oración que hicimos inicialmente. The doggy has been sleeping at the door. Dice entonces, el cachorrito ha estado durmiendo en la puerta. Ahora la question where requiere información acerca del lugar. Where has it been sleeping? ¿Dónde ha estado durmiendo el cachorrito? ¿Dónde ha estado? Esta es la información, ¿verdad? ¿Dónde ha estado durmiendo? En la puerta. At the door. The doggy has been sleeping at the door. ¿Para qué he puesto esta oración al principio? Para que ustedes puedan ver la secuencia de cómo es que voy a formar una pregunta con la question where, ¿sí? Los pasos que hemos mencionado. La question where, el auxiliar o to be en caso que haya, el sujeto o el pronombre personal o el sustantivo. El verbo, en este caso tenemos dos, los ponemos a los dos. Y finalmente el signo de interrogación. Entonces pregunta, ¿dónde ha estado durmiendo el cachorrito? El cachorrito ha estado durmiendo en la puerta, ¿sí? Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Por ahí si no les ha quedado muy claro, a ver si ahora les queda más claro. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Voy a poner my grandson. ¿Sí? My grandson will wait for me. My grandson will wait for me in, vamos a poner con otro color mejor.
for me in Tacna. ¿Ya? Tengo entonces la oración. My grandson will wait for me in Tacna. ¿Sí? Entonces veamos, tenemos entonces al auxiliar del futuro will. Entonces, es una oración de futuro, ¿sí? Ahí está el auxiliar, will. My grandson will wait for me in Tacna. Entonces, con esta oración, voy a elaborar la pregunta con la question where, ¿ya? Entonces, después de la question where, dijimos, tiene que venir el auxiliar, o to be. En esta oración no hay to be, pero hay auxiliar. Eso es lo que vamos a mencionar entonces. Where, will. El pronombre o sustantivo, tengo my grandson. My grandson indico entonces mi nieto. Si me refiero a mi nieto, es solo uno. Digo mi nieto, ¿no es cierto? Es un varón, es solo uno. Entonces lo puedo reemplazar por el pronombre he. Estoy reemplazándolo para no escribir todo el sustantivo, ¿ya? Where will he? El verbo tiene que venir ahora, ¿sí? El verbo. ¿Solo hay un verbo? Sí. ¿No? Aquí en esta oración había dos, por eso pusimos los dos. En esta oración solo tenemos el verbo wait. Where will he wait for you? Ya vamos a ponerle así, para que ustedes no se me confundan. Y el signo de interrogación. ¿Dónde estará él esperando por ti? Mi nieto estará esperando por mí en Tacna, ¿sí? Entonces ahí está la pregunta. A ver, veamos. Chequemos también, ¿no? Si lo hemos hecho correcto. Will, el auxiliar, sí. He, el pronombre o sustantivo. Ya yo lo he reemplazado my grandson por el sustantivo, el pronombre he. Wait, sí, el verbo. Bien. El complemento, bueno, casi el complemento. Y finalmente el signo de interrogación. Where will he wait for you? ¿Dónde esperará él por ti? Él esperará por mí entonces, esta es la respuesta, ¿no? Esa es la información extra. Él esperará por mí en Tacna, ¿sí? Entonces, en este tipo de preguntas con la question where, no podemos responder un sí, no, porque no te están diciendo, no nos están pidiendo, ¿no? Este tipo de respuestas. Y si es que sí hice eso o no hice eso, no, nos están pidiendo una información extra de dónde. ¿Dónde ha estado el perrito durmiendo? ¿Dónde ha estado durmiendo el perrito? En la puerta. ¿Dónde estará esperando él por ti? En Tacna, ¿sí? Entonces requiere información acerca de place, ¿sí? Lugar, ¿sí? Una ubicación, ¿bien? Entonces, la question where, como les he indicado, no solo con estos dos tiempos se puede trabajar, solo son dos ejemplos con estos tiempos gramaticales que he usado, presente perfecto continuo, la oración número 1, y la oración número 2 he utilizado futuro con will, ¿sí? Vamos a practicar una vez más las oraciones conmigo, ¿bien? Let's start. The doggy, vamos a primero con la pregunta. Where has it been sleeping? Where has it been sleeping? The doggy has been sleeping at the door. The doggy has been sleeping at the door. Number 2. Primero la pregunta. Where will he wait for you? Where will he wait for you? My grandson will wait for me in Tacna. My grandson will wait for me in Tacna. Bien, entonces pueden, como les he indicado, recordar, repasar lo que han aprendido
cómo han aprendido a hacer preguntas, a elaborar preguntas con todos los tiempos gramaticales que han visto hasta el momento, para que sepan cómo elaborar una pregunta con esta question word where. Ya que si ustedes pueden observar, es lo mismo que ya han aprendido. Si tapamos por aquí, ¿sí? El where es lo mismo que ustedes ya han aprendido antes, solo que ahora le ponen la question word where por delante, porque ahora necesito una información extra. Bien. Bueno, chicos, igualmente, si tienen alguna consulta, pueden dejarlo en sus comentarios. Con mucho gusto los vamos a responder. Bien, y recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, pueden suscribirse a la página, ¿sí? Compartir, que con eso nos ayudan un montón. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.